Hoy es un día de fiesta. ¿Lo crees que es un día de fiesta para la iglesia? Claro que sí, hoy es un día de fiesta. Porque todavía hay personas sensibles a la voz de Dios que están dando pasos de obediencia, nada menos que al Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por los hermanos que hoy han dado este paso de obediencia a un mandamiento, nada menos que el Señor Jesucristo, que dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. No será condenado por Dios, será condenado por sus pecados. Y Dios quiere evitar que alguno de nosotros seamos condenados, porque Jesús envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero depende de la disposición y la voluntad de cada ser humano, que después de escuchar el mensaje de salvación del Evangelio, uno pueda tomar la firme decisión de aceptar a Cristo, de pedirle perdón por todo pecado y seguirlo y servirlo y serle fiel hasta el fin de nuestra vida, para que al concluir nuestra vida en la tierra podamos entrar al cielo, donde Él fue a preparar mansiones celestiales esperándonos para nosotros. ¿Qué esperanza tenemos los cristianos? Para las personas que no conocen las cosas de Dios, cree que con la muerte se termina todo. Pero según la palabra de Dios, la muerte es solamente una separación. Dejamos el cuerpo en una sepultura, pero nuestro verdadero ser, nuestra alma, se va a estar con el Señor al cielo. ¿Y qué pasa con aquellos que en vida fueron indiferentes o rechazaron el perdón y la salvación que Jesús vino a ofrecernos? Bueno, triste y lamentablemente también hay otro lugar de tormento, que es el infierno. Así que el hombre decide en vida a dónde va en la eternidad. Así que gracias por los hermanos que han dado este paso de obediencia. Pero lamentablemente hay muchas personas que un día dieron estos pasos de bautizarse y siguieron por algún tiempo al Señor, pero por alguna razón se han apartado del Señor. Tienen argumentos muchas veces que parecen válidos, pero realmente no hay argumentos para decir yo abandono a Cristo, aunque está profetizado que en los últimos días muchos apostatarán de su fe, que se van a apartar del camino del Señor, pero que el Señor nos libre y que seamos perseverantes. Así que el secreto para que podamos llegar a la meta, cuando fuimos salvos estamos siendo salvados y la meta final es llegar al cielo, se necesita algo que no todos tenemos y cada uno va a evaluar si lo tiene o no. Puede ser un gran defecto, una gran falencia, o puede ser una gran virtud, y es la perseverancia. La perseverancia. Perseverancia en todas las cosas, no solo en el seguir a Cristo. Perseverancia en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Perseverancia en la carrera que hemos emprendido, si hemos ido a la universidad, porque conozco a muchos que son casi médicos, otros son casi ingenieros, otros fueron casi. Y hablando con esas personas, le pregunté con todo amor, ¿qué pasó? Que estabas estudiando una carrera que te demandó tiempo, esfuerzo, dinero, y me faltó algunas materias, pastor, para terminar. Pero perdiste todo este tiempo y todo el dinero invertido y quedó en nada. Y estas personas, tristemente, comienzan a derramar lágrimas. ¿Por qué? Reconocen que les faltó perseverancia en todas las cosas. Cuando estamos seguros que es la voluntad de Dios, tenemos que ser perseverantes. Esta es una decisión que hay que tomarla cada día
Y entonces es muy importante. Perseverar es la acción de mantenernos firmes, sin renunciar en una decisión que hemos tomado para alcanzar una meta. Reitero, podríamos definir de varias maneras, pero yo escribí esto. Perseverar es la acción de mantenernos firmes, sin claudicar, sin renunciar en una decisión que hemos tomado para alcanzar una meta, llegar a un logro, a un objetivo, y especialmente en el camino del Señor. Este es un tiempo lamentable que muchos están abandonando al Señor. Antes de regresar al cielo, el Señor Jesús les dijo a sus primeros discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de algunos días. Y ellos lo tomaron muy en serio, esa promesa. ¿Y qué pasó? Mientras esperaban, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, Hechos 1:14 dice la palabra de Dios: todos los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pensemos en cada una de las partes de este texto. Dice que todos los discípulos perseveraban. ¿En qué? Orando. Pero no oraba cada uno por sus necesidades propias. Estaban con un propósito, por eso dice que estaban unánimes, de un mismo sentir, con un mismo propósito, en un mismo espíritu, unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, que ustedes habrán escuchado muchas veces, dice que de repente se oyó un estruendo como de un viento recio que soplaba y inundó toda la casa donde ellos estaban. Y se vieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno. Y cada uno fue investido de poder de lo alto. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Con qué objetivo empezaron a hablar en otros idiomas? Bueno, sabrán ustedes que la fiesta de Pentecostés era una celebración judía y se daban cita de todo Israel para venir a Jerusalén a celebrar el Pentecostés. Entonces, cuando la gente escuchó ese ruido como de un viento recio, rodearon el aposento alto donde estaban reunidos 120 discípulos del Señor buscando del Señor. Y dice que allí muchos se asombraban y decían: pero no son todos estos galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros le escuchamos hablar en nuestro propio idioma? Porque había alrededor de 15 idiomas que hablaban los que se habían congregado de todas partes. Pero ellos le escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Fue el primer milagro que hizo el Espíritu Santo al descender, dándole la capacidad de hablar en otros idiomas para que todos entendieran el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Así que ellos estaban asombrados, atónitos, asombrados por lo que estaban escuchando. ¿Cómo que estos galileos saben hablar en nuestros propios idiomas de nacimiento? Pero no faltaban algunos que se burlaban y decían: estos están todos ebrios, tan borrachos. No entendían las cosas del Espíritu Santo. Entonces Pedro se levantó con los otros 11 apóstoles y comenzó a predicar. Y les dijo: esto que ustedes ven no es que están borrachos, sino que es el cumplimiento de una profecía de Joel, que dijo que en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona que busca la llenura del Espíritu Santo, que lo busca, que ruega, que implora,
hasta que sea investido de poder de lo alto. Estos no están borrachos, porque son apenas las 9 de la mañana, y estos están llenándose y hablando en otras lenguas, como profetizó Joel en el Antiguo Testamento. Pero algunos se burlaban. Siempre hay gente que se burla de las cosas de Dios. Entonces Pedro, con la autoridad y la unción del Espíritu Santo, les comenzó a predicar un mensaje poderoso. Yo creo que él no tuvo tiempo de ir a su estudio y usar la homilética y la hermenéutica y preparando un bosquejo. El mensaje de Pedro fue espontáneo. Allí tenía muchos textos bíblicos, lo tenía en su memoria y le empezó a decir. No fue un mensaje suave, fue un mensaje confrontador, fue un mensaje que le dijo lo malo que eran porque ellos habían matado al que Dios había enviado, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así, es un mensaje muy extenso que predicó Pedro. Yo no lo podría abordar porque me demandaría mucho tiempo, pero casi terminando ese sermón que Dios le dio a Pedro espontáneamente, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 al 42. Hechos 2, 37 al 42 dice que al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don o regalo del Espíritu Santo. Pero analicemos algunas expresiones de estos textos bíblicos. Así que todos fueron muy conmovidos al escuchar el mensaje de Pedro. Aquel pescador que era del vulgo, sin letras, sin preparación académica, pero lleno del poder, la unción y el fuego del Espíritu Santo, predicó con valor y los confrontó. Y ellos fueron tocados y fueron conmovidos y con un profundo sentimiento de dolor le dijeron qué debemos hacer. Pedro no da rodeos, le dice, arrepiéntanse de sus pecados. Hermanos, no se predica mucho de arrepentimiento en este tiempo, más bien se predica mensaje de prosperidad, mensaje de aliento, mensaje de esto y de lo otro. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Así que es básico en el verdadero evangelio pedir que la gente se arrepienta de sus pecados y bautícense. No quiere decir que el bautismo, el agua, le va a limpiar de pecados, sino el arrepentimiento recibe el perdón de Dios, pero el bautismo es una demostración pública que yo me arrepentí de mis pecados y permito que me sumerjan en agua como un símbolo de sepultura. Muero a la vieja vida de pecador y resucito a una nueva vida cuando la persona sale del agua. Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán también el don o regalo del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba, les decía, sean salvos de esta perversa generación, de la sociedad secular de ese momento. Y la situación no ha cambiado. ¿Cómo está la sociedad secular en este momento? Cada vez hay mayores crímenes, cada vez hay mayores gente practicando osadamente pecados horribles. Y el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor y en las oraciones. Analicemos este último versículo. Así que los que recibieron la palabra, ¿qué palabra? La que predicó Pedro.
los que no solamente oyeron, porque uno puede oír un mensaje de Dios y entrarle por acá y salirle por acá. Pero uno puede escuchar un mensaje de Dios. Dios me está hablando y en este momento te está hablando Dios y me está hablando a mí y nos está hablando a todos. Pero tenemos que no solamente escuchar, sino que recibir esa palabra. Y Dios dice, mi palabra no volverá vacía, sino que hará el efecto para el cual es enviada. Si nosotros somos sensibles y respondemos a las demandas de Dios a través de su inspirada palabra. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Lo que ocurrió hoy con nuestros hermanos que pasaron por las aguas del bautismo. Y ese día se añadieron como 3.000 personas. Imagínate lo que habrá sido ese bautismo. 3.000 personas bautizándose. Y perseveraban, nota bien, en 4 aspectos. En las enseñanzas de los apóstoles. Algunas otras Biblias dicen la doctrina de los apóstoles. Doctrina quiere decir enseñanza. Los apóstoles fueron los primeros discípulos de Jesús, los primeros alumnos, y ellos retransmitían a los que los escuchaban las enseñanzas de Cristo. O sea que cuando decían que perseveraban en la doctrina o las enseñanzas de los apóstoles, era la misma enseñanza de Cristo. Y segundo, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor, otras versiones dicen el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Ahora yo quiero destacar algunas cosas. Los que se habían bautizado en primer lugar, quiero que recuerdes el tema de hoy, la perseverancia. Y en este pasaje tan breve notamos cómo destaca la palabra de Dios la perseverancia. Los que se habían bautizado en primer lugar perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza. Tanto enseñando a los apóstoles como los primeros cristianos recibiendo esa enseñanza para luego ponerla en práctica. Perseveraban en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. En Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué notable lo que Jesús encomienda en la Gran Comisión. Así que es muy importante, hermanos, tener en cuenta esto. Así que Él le dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando dice naciones, no está hablando de países, está hablando de etnias, de razas, de culturas. Entonces dice, el Evangelio es para todas las razas, para todas las culturas. No importa el idioma que hable, no importa el color de su piel, es para rico, es para pobre, es para persona docta y entendida, es para ignorante. Es el mensaje más glorioso que puede escuchar el oído humano, que a pesar de ser pecadores perdidos, Dios vino un día en la persona de su Hijo a ofrecernos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma para que no nos vayamos al infierno, sino al cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene lo que queremos destacar. Ellos perseveraban en la doctrina o enseñanza de los apóstoles, enseñándoles que no solo escuchen, sino que obedezcan todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué glorioso es saber que mientras cumplimos este mandato del Señor, el Señor está presente con nosotros. A veces nosotros, tal vez sin darnos cuenta, lo descontextualizamos a la promesa y lo metemos en otra parte. Dice, sí, el Señor está conmigo siempre. No decimos que no, pero Él lo dijo en el contexto que mientras estamos haciendo la tarea de predicar el Evangelio, de ser discípulos, Él nos iba a acompañar en esa tarea. Y Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, por si después ustedes quieren tomar apunte. Bien,
este es un tiempo peligroso, hermanos, porque hay muchos cristianos inocentes, ingenuos, que viven mirando predicaciones y estudios bíblicos en internet especialmente. Y yo estoy mirando asombrado de las barbaridades, de las herejías, de los errores bíblicos que se predican en internet. Obviamente hay excelentes hombres y mujeres de Dios que exponen la palabra con exactitud, con gracia, con unción, lo que dice la palabra. Pero así también hay muchísimos falsos profetas que dicen cualquier tontería. Yo no me pongo a enumerar, porque yo los escucho a todos para tener una justificación de hablar con propiedad y no que me contaron. Pero yo te quiero hacer un pedido, una sugerencia, que si no conoces bien la Biblia, tené cuidado de los mensajes que vas a escuchar, porque te van a torcer, te van a hacer creer cosas que no son de Dios, que no son bíblicas, tonterías, desastres, son falsos profetas y son falsos maestros. Tené cuidado si no conoces bien la Biblia. Más bien, hablemos y yo te voy a decir quiénes son excelentes predicadores y a quién merece que se los escuche. Los que se habían bautizado, en segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. Es el segundo aspecto en el cual ellos perseveraban, en la comunión unos con otros. Hermanos, una iglesia, un templo, puede ser del mayor lujo, puede ser una catedral de cristal, puede haber el lujo más grande, se puede tener la mejor doctrina y la mejor enseñanza, pero si entre nosotros hay frialdad, hay apatía, hay indiferencia, somos como unos ilustres anónimos y extraños. Dios te bendiga, y a veces ni lo decimos y cada uno vive su vida. Esa no es la iglesia programada por el Señor Jesucristo. La iglesia programada por el Señor Jesucristo es que haya comunión. ¿Qué quiere decir? Y que tengamos relación con otros hermanos. Tal vez no podamos tener con todos, pero por lo menos con un círculo más pequeño, con quien compartimos nuestras situaciones difíciles, a quienes le pedimos que oren por nosotros y nosotros oramos por ellos. Es bueno tener dentro de la congregación un grupo pequeño con el cual nos vinculamos y compartimos y tenemos comunión. A veces yo veo que hay hermanos que todavía no se dice amén y ya se van a la casa. Y el saludarse y el practicar la coinonía, que es el momento en que te fortalece la vida espiritual, no lo pueden hacer. A veces llegan tarde, se pierden el devocional, no porque yo vengo solamente para escuchar el mensaje. Y el devocional es para adorar y alabar a Dios. Todo el culto es importante. Cuidado. Así que ellos perseveraban en la comunión. Y si no tenés mucha comunión, a partir de hoy el Espíritu Santo te dice, comenzá a cultivar la coinonía, la comunión. Pero pastor, eso es difícil, ya lo creo. Pero si el Espíritu Santo realmente mora en cada uno de nosotros, no hay carácter tan difícil de cualquier persona con la cual no podamos tener buena relación. La comunión de los unos con los otros es el que le da el sabor a una congregación. Y toda la gente quiere ir a una congregación donde se sienta amada, donde se sienta contenida, donde se sienta comprendida. Así que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Antes de regresar al cielo, Jesús oraba por sus discípulos. En Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21, esta era la oración sacerdotal. Seguramente vas a buscar en la Reina Valera 60, pero yo te voy a decir una que es diferente, otra versión, pero tan confiable como la 60. Jesús oraba en Juan 17, 20 y 21, que decía, no pido solo por ellos, los discípulos presentes en ese momento, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Quiere decir que ellos tenían que retransmitir el mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos. Reitero esa frase. Jesús está orando al Padre y le pide que ellos se mantengan unidos entre ellos, así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros, así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Dos cosas se oraba haciendo énfasis, que entre nosotros nos mantengamos unidos, no importa nuestra
incapacidad, si realmente Jesús vive en nosotros, tenemos la posibilidad de llevarnos bien, aún con aquel que tiene el peor carácter. Y a lo mejor algunos de nosotros tenemos el peor carácter. Tenemos que soportarnos en amor los unos a los otros. Así que se mantengan unidos entre ellos. Pero eso se logra cuando nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo. Los que se habían bautizado, en tercer lugar, perseveraban en celebrar la cena del Señor, o el partimiento del pan, como dice otras versiones. Pero prefiero esto porque algunos no entienden lo que es el partimiento del pan. Perseveraban en celebrar la cena del Señor. Yo recuerdo, y seguramente los hermanos de más data, que no son nuevos en el camino del Señor, en una época era muy difícil que un hermano de la iglesia que ya fue bautizado falte a una Santa Cena. Era muy difícil, era una convocatoria inevitable, era un compromiso. Hoy hay Santa Cena y tenemos que participar. Pero triste y dolorosamente, en los últimos tiempos, hay hermanos que no vienen a tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Y porque quedaron a ver el partido de fútbol, o porque se fueron de paseo. Bueno, si uno está de vacaciones. Pero hermano querido, el día del Señor no es mi día, es día del Señor. Tenemos que venir al culto a celebrar la cena del Señor cuando se imparte la cena. En Mateo 26, 26 al 28, Mateo 26, 26 al 28 leemos que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Obviamente está hablando en forma figurada. Esto representa mi cuerpo, quiere decir. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos. Pero si no venís al culto de Santa Cena, ¿cómo vas a comer del pan y beber de la copa? Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Ellos lo tomaban muy en serio, lo que es el día de celebración de Santa Cena. Así que yo, mi hermano, mi hermana, te animo que hagas planes específicos, que en los días de Santa Cena hagas todo lo posible por venir y participar. Pero pastor, y si estoy en pecado, Dios te espera para perdonar tus pecados y que formes que realmente esté en condiciones de tomar y de participar. Los que se habían bautizado en cuarto y último lugar, perseveraban en las oraciones de la iglesia. Perseveraban. No es lo mismo orar en casa, orar solo, que la oración congregacional. El poder de la oración se desata cuando un pueblo se reúne y ora, intercede. Hermano querido, yo oro todo lo que puedo en mi casa, pero yo no podría faltar al culto de oración, porque yo sé que a veces Dios le va a usar a un hermano para que ore a mi favor y me va a usar a mí para que yo ore a favor de otro. Tenemos que orar los unos por los otros y nuestra vida va a tener un cambio extraordinario. Perseveraban en las oraciones de la iglesia. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Efesios 6, 18 leemos: oren en todo tiempo, continuamente, con toda oración y súplica, guiados por el Espíritu Santo, y velen en ello con toda perseverancia. Te recuerdo que el tema de hoy es la perseverancia. Y súplica por todos los creyentes. Otras versiones dice por todos los santos, pero lo cambié a propósito usando otra versión, porque para la idea general del mundo secular, los santos son aquellas estatuas de yeso que están ahí, pero realmente el concepto bíblico de santos son los redimidos, los salvados. Alguien me dijo una vez: ¿ustedes no creen en los santos? Sí, creemos, le dije. Pero yo fui a su templo y no vi ni un santo. No miraste bien porque estaban todos sentados alabando al Señor y dando gloria a Dios. Aquí están los santos. ¡Aleluya! Bíblicamente todo salvado es santo, porque santo quiere decir separado del pecado para Dios.
No hace falta un proceso de canonización para ser santo. Desde el momento que recibimos a Cristo, Dios nos considera santo. Y luego dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Y luego en otra parte dicen, procuren vivir en buena relación con los demás y en santidad, porque si no, no podrán ver a Dios. Cuidado, la santidad es demandada por Dios. Quiero concluir en Hebreos, capítulo 10, versículo 36 al 39. Hebreos 10, 36 al 39 dice, quiero que prestes mucha atención, ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, que en cualquier momento aparece en el arrebatamiento para llevarnos al cielo. Y el que ha de venir vendrá, pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice Dios. Otras versiones dicen, no agradará mi alma, dice Dios. Y escuchad lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Se puede perder la salvación? Sí, se puede perder. Pero Dios no me va a quitar. Dios no te va a quitar, pero vos y yo la podemos perder por negligente, por no perseverar. No somos de los que retroceden para perdición, de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué quiere decir? Para que sean salvos definitivamente. La demanda del Señor, con todo amor y con dulzura, Él nos dice, hijo, hija, yo te pido que perseveres. Soy débil, Señor, yo también, pero el Señor es fuerte, para ayudarnos a perseverar y seguir en la meta. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.